Bien, vamos a comenzar con nuestra primera reflexión sobre este sermón que Newman predicó en el sexto domingo de Cuaresma del año 1841. La cruz de Cristo, medida del mundo. También otros le han dado el título de una sabiduría escondida en la profundidad de los corazones. Y Newman comienza su reflexión diciendo que un gran número de hombres viven y mueren sin reflexionar nada acerca de la situación en que se encuentran. Justamente pocos son los que intentan interpretar todas las cosas de este mundo, todas las cosas que les suceden, que les van sucediendo, justamente porque se guían principalmente por el placer o por el dolor, dice Newman, y no por la razón o por la conciencia, no intentan interpretar este mundo, determinar qué significa, tratar de reducir a un sistema las cosas que van viviendo o experimentando. Simplemente viven, como se dice, el día a día, que lamentablemente muchas personas lo han tomado como un principio cristiano, confundiendo quizás la frase de nuestro Señor en la que nos dice que a cada día le basta su aflicción. Eso no significa vivir al día o vivir el hoy como se interpreta modernamente. Por eso dice Newman que tenemos que tratar de penetrar en el sentido de la realidad de lo que sucede y hacernos algunas preguntas. Dice Newman, parece que nuestro mundo está lleno de contradicciones y sin sentido. ¿Por qué es? ¿Qué puede dar por resultado? ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo llegamos a ser introducidos en este mundo? ¿Cuál es nuestro destino? Son justamente todos los misterios de nuestra existencia que es necesario ver. Ahora, entre las personas que no han sido superficiales, entre las personas que han querido interpretar las cosas que suceden, dice Newman que muchos han interpretado mal las cosas que pasan. Muchos han formado una filosofía o se han hecho una filosofía de vida que no ha interpretado correctamente esta contradicción aparente que existe en este mundo. Muchos han visto las cosas desde un punto de vista equivocado, tan es así que algunos han pasado incluso hasta a la desesperación. Por eso, dice Newman, tenemos que tener una clave de interpretación. Si no, podemos hacernos una filosofía de vida equivocada, y justamente eso es lo que él observaba en su tiempo, y podemos decir que nosotros también observamos en el nuestro. Mucha gente desesperada, mucha gente que está inmersa en estas contradicciones, mucha gente que sufre
y el dolor que nos circunda, y eso los lleva a conclusiones a veces terribles y muy contradictorias. Por eso, dice Newman, ahora permitidme preguntar, ¿cuál es la clave real? ¿Cuál la interpretación cristiana de este mundo? ¿Qué se nos ha dado por revelación para estimar y medir este mundo? Y responde, la crucifixión del Hijo de Dios. Según Newman, esta es la clave de interpretación de toda la realidad. Dice Newman, la gran lección para nosotros acerca de cómo pensar y hablar de este mundo es la muerte del Verbo eterno de Dios hecho carne. Su cruz ha puesto el verdadero valor sobre cada cosa que vemos, sobre todas las fortunas, ventajas, rangos, dignidades y placeres, sobre la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Le ha puesto un precio a las excitaciones, rivalidades, esperanzas, temores, deseos, esfuerzos y triunfos del hombre mortal. Ha dado un significado al variado y desviado curso de los problemas, tentaciones y sufrimientos de su estado terrenal. Ella ha unido y hecho consistente todo lo que parece discordante y sin objeto. Nos ha enseñado cómo vivir, cómo usar de este mundo, qué esperar, qué desear, en qué confiar. Es el tono en el cual se resuelven finalmente todas las disonancias de la música de este mundo. Esas contradicciones a las que estamos expuestos todos nosotros y a la que está expuesta toda la historia, encuentra en la cruz de Cristo justamente su explicación y su interpretación. A continuación, Newman comienza a hacer toda una enumeración de lo que podrían ser esos problemas, esas contradicciones. Newman hace referencia a lo personal y hace referencia también a lo social. Hace referencia a la problemática que puede tener una persona, como las problemáticas de una sociedad, su vida política, etcétera, etcétera. Y ve la problemática, ve el dolor, ve el sufrimiento en esas situaciones y se va haciendo la pregunta, ¿qué significa todo eso? Y responde, mira hacia la cruz de Cristo, mira a la cruz, mira fijamente la cruz. Y en esta respuesta que nos da Newman, nos está diciendo que pasemos un poco de la superficie a la profundidad de las cosas. Por eso, ese otro título que se le puso a este sermón, una sabiduría escondida en lo profundo de los corazones. No te quedes solamente con el hecho, no te quedes solamente con el problema, no te quedes solamente con la contradicción. Busquemos su causa más profunda, hagamos una interpretación más profunda. Y allí dice Newman, en la cruz y en aquel que cuelga de ella se encuentran todas las cosas, se subordinan a ella, todas la necesitan, es su centro y su interpretación, porque él, al ser levantado en ella, pudo atraer a todos los hombres y a todas las cosas hacia sí. Por supuesto, hay algo que
tendríamos que agregar, que Newman no lo pone en el sermón, quizás porque él lo daba por sabido, pero todas estas contradicciones y todos estos sufrimientos de este mundo son la consecuencia del pecado original. Recordemos que cuando nuestros primeros padres pecaron, recibieron esa maldición de parte de Dios, que si bien incluía la promesa de la redención, no quitaba esta maldición. Los sufrimientos de la persona, de la mujer, pensemos en el tema de su parto, los sufrimientos del varón al tener que fatigarse para sacar los frutos de la tierra, y bueno, y finalmente la muerte, que está puesta allí como el castigo supremo. Y lo que nos está diciendo Newman es que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no quiso eludir esa maldición y no quiso soslayarla, sino que la enfrentó y sufrió sus consecuencias, diríamos, en su máxima expresión. Por supuesto, no lo vemos a esto directamente, pero si vamos más a las profundidades de las cosas, vemos cómo la cruz resume toda esa maldición. Por algo está el texto, ¿no?, que San Pablo lo cita: maldito aquel que cuelga del madero, porque Cristo se hizo maldición por nosotros, en el sentido de asumir esa maldición que es el castigo del pecado y que lo sufrió en sí mismo. Newman dice: en una mirada superficial, el mundo podría darnos otra lección. Dice Newman: el mundo parece estar hecho para ser gozado, justamente por un ser tal como el hombre, que ha sido puesto dentro. Él tiene la capacidad de gozar y el mundo le suministra los medios. Qué natural es esto, qué simple así como grata filosofía, cuán diferente de aquella de la cruz. Y a continuación Newman dice: puede decirse que la doctrina de la cruz desarregla dos partes de un sistema que parecen hechas la una para la otra. Separa el fruto del que lo come, el goce del gozador. ¿Cómo puede resolver un problema? ¿No está bien creando uno? ¿No está más bien creando uno? Con esto Newman nos quiere decir que recordemos la historia de Eva. Recordemos lo que a ella le pasó. El fruto se mostraba apetecible, el fruto se mostraba como sabroso, y el hombre como aquel que puede saborearlo. Y acá está lo que nos enseña la cruz: puedes saborearlo, no lo hagas. Puedes gozarlo, no lo goces. Porque detrás de ese gozo aparente, detrás del gozo que ofrece este mundo, hay un veneno escondido, como en la historia de Eva. Dice justamente Newman: ¿no será conveniente abstenernos de ese gozo? ¿No será justamente lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el tentador sabe cómo tentarnos? Dice Newman: es luego maravilloso que nosotros también, los descendientes de la primera pareja, estemos aún en un mundo donde hay un fruto prohibido, y que nuestras desgracias residen en estar dentro para conseguirlo y nuestra felicidad en abstenernos de él.
El mundo a primera vista parece hecho para el placer, y la visión de la cruz de Cristo es un espectáculo solemne y penoso que interfiere con aquella apariencia. Puede ser, pero ¿por qué no sería, sin embargo, nuestro deber abstenernos del gozo si fue un deber aún en el Edén? Un deber que el Señor le dio a nuestros padres antes de haber pecado. Y por eso dice que la doctrina de la cruz no está en la superficie de las cosas. Hay que tener una mirada más profunda y tratar de darse cuenta que bajo la superficie hay otra cosa. Dice Newman, para aquellos que miran debajo de la superficie de las cosas, la vida les relata un cuento bien diferente. O sea, no solamente la fe, sino también la razón nos está dando otro mensaje, nos está dando otra perspectiva. Aquel que se dedica solamente a gozar, mucho va a sufrir. Y eso es lo que la vida enseña. La doctrina de la cruz, dice Newman, después de todo, no hace sino enseñar que, aunque con infinitamente más energía, la mismísima lección que este mundo enseña a aquellos que viven mucho tiempo en él, que tienen mucha experiencia de él, que lo conocen. El mundo es dulce a los labios, pero amargo al paladar. Agrada al principio, pero no al final. Aparece alegre por fuera, pero el mal y la miseria yacen ocultos dentro. Cuando un hombre ha pasado un cierto número de años en él, clama como el predicador: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y no solo eso, si él no tiene religión como guía, se verá forzado a ir más lejos y decir: todo es vanidad y vejación del espíritu, lo que podría ser, ya una interpretación en el extremo equivocado, como decíamos al principio, de encontrar que nada tiene sentido, de adoptar una postura escéptica, de decir todo es vano, todo es absurdo, todo es contradictorio y nada tiene ningún sentido. Por eso, dice Newman, la doctrina de la cruz no hace más que anticiparnos esta experiencia del mundo. Es verdad, dice, nos manda a dolernos por nuestros pecados en medio de todo lo que sonríe y reluce a nuestro alrededor. Pero si no le prestamos atención, seremos forzados al final a dolernos por ellos, sufriendo su tremendo castigo. Es decir, lo que es superficial y lo que es aparente es esa felicidad reinante, esa alegría reinante que es como la del payaso, que muestra grandes sonrisas, pero por dentro ganas de llorar. Por eso dice que esta doctrina es la que tiene que estar aceptada por la fe. Es una doctrina que nos hace mirar más en el fondo y ver en esa cruz que es penosa una sabiduría escondida. Y aquí cita la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 9. Es una doctrina escondida. Es una doctrina que yace bajo un velo. Ese gozo que se nos ofrece, esa capacidad de gozar la vida debe ser frenada, debe ser dejada de lado. La cruz nos manda a dolernos, no a gozar, al menos por ahora.
Y por eso dice que esta doctrina nos espanta y estamos tentados a rebelarnos contra ella. Y cita el célebre ejemplo de Pedro, que dijo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Y sin embargo, la doctrina de la cruz es la doctrina cierta y verdadera. El corazón fiel es el que la recibe, es el que la acepta y la pone en el fondo de su corazón. Los hombres religiosos, dice Newman, en palabras de la Escritura, viven de la fe en el Hijo de Dios, que los amó y se entregó por ellos. Y acá dice una cosa interesante que hay que comprenderla bien. Dice Newman, esto es algo que nosotros vivimos y que quizás no lo decimos, quizás no lo tenemos que transmitir, quizás no lo tenemos que enseñar. No todo el mundo está en condiciones de darse cuenta de lo que estamos diciendo. Algo quizás parecido a lo que dijo nuestro Señor de no entregar las perlas a los cerdos, porque es una doctrina, la de la cruz, de una profundidad tremenda. Y justamente si todos están más bien en la superficialidad, ¿cómo van a comprender esto? A nosotros nos costó mucho comprenderlo y después de mucho tiempo lo incorporamos a nuestra vida e hicimos carne la cruz, quizás a veces a través de pruebas grandes y difíciles, en donde se nos ha mostrado que todo aquello que sonreía en realidad no era tan hermoso y que todo aquello que nos prometía un gran gozo nos ha dado casi solamente dolor. Por eso dice que la persona vive de esa fe. Él dice que eso se guarda en lo profundo del corazón y allí está la clave de interpretación. Dice, el propio mandamiento de nuestro Señor a sus discípulos era que cuando ayunaran debían perfumar su cabeza y lavar su cara. De este modo no solo están obligados a no realizar ninguna ostentación, sino a contentarse con aparecer exteriormente diferentes a lo que son interiormente. Deben llevar una continencia jovial y controlar y regular sus sentimientos de manera que al no ser mostrados exteriormente pudieran retirarse a lo profundo de sus corazones y vivir allí. Aquí Newman nos está mostrando lo que es su personalismo cristiano, cómo la persona tiene que ser una persona de corazón, entendiendo por corazón lo que es propiamente el alma y la profundidad del alma, es decir, ese núcleo interior profundo donde habita la verdad y habita Dios. Y a esa profundidad debe ser llevada la doctrina de la cruz y todo lo que nos vaya sucediendo ser interpretado y confrontado con esta doctrina. El Señor nos mandó a no gozarnos de este mundo que es tan engañoso y a ver el veneno que se encuentra detrás de él, porque proviene de una tentación del demonio, como lo hizo con Eva. Mira qué hermoso, mira qué apetecible, mira qué saludable. Y detrás de ese gozo se encontró la condena. Como un cuadro hermoso que escuchaba el otro día, una interpretación de un canasto de frutas y está
el que lo lleva a ese canasto de frutas y mete la mano dentro de esas frutas y adentro hay un animal ponzoñoso, un escorpión, diríamos, que le pica. Y ahí está como reflejada la condición humana. Buscando el placer y el gozo, se encuentra la muerte. En cambio, las personas que saben que eso es así, toman esa sabiduría y la llevan a lo profundo de sus corazones. Dice Newman, Jesucristo y este crucificado es, como dice el apóstol, una sabiduría escondida del mundo, que parece a primera vista hablar un lenguaje bien distinto y oculta en el alma fiel, quien para personas a distancias o casuales, espectadores, parece estar viviendo una vida ordinaria, mientras realmente está en secreta y permanente comunión con Jesucristo, que fue manifestado en carne, crucificado a través de la debilidad, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles y recibido en lo alto de la gloria. Esta doctrina de la cruz, dice Newman, puede ser llamada adecuadamente y en lenguaje figurado el corazón de la religión. El corazón puede ser considerado como la sede de la vida. Es el principio de movimiento, calor y actividad. Desde él la sangre va y viene a las extremidades, hace posible al cerebro pensar, etcétera, etcétera. De la misma manera, la sagrada doctrina del sacrificio expiatorio de la cruz es el principio vital desde el cual vive el cristiano y sin el cual el cristianismo no existe. Pensemos todo lo que se quiere hacer ahora para adulterar el cristianismo y quitar del cristianismo la cruz. Se lo quiere asimilar con la felicidad de este mundo. Se lo quiere asimilar con los gozos de este mundo. Y esa asimilación de nuestra religión al mundo se llama, como ya lo sabemos, modernismo, esa terrible herejía que ha sido condenada por la Iglesia. Newman no llegó a conocer el modernismo, él murió antes, pero sí llegó a ver la causa del modernismo, que fue el liberalismo de su tiempo, que era profundamente mundano y era profundamente superficial. Por eso la persona tiene que poner en el fondo de su corazón la doctrina de la cruz. Y la doctrina de la cruz se va a convertir en el corazón de su religión, sin el cual la religión no vive, el cristianismo no vive. Sin ella, ninguna otra doctrina se puede sostener provechosamente. Creer en la divinidad de Cristo o en su humanidad o en la Santísima Trinidad o en el juicio que vendrá o en la resurrección de la muerte es una creencia falsa, no es fe cristiana, a menos que recibamos también la doctrina del sacrificio de Cristo. Por otro lado, recibirla supone la recepción de otras verdades del Evangelio, que es todo lo que se refiere a la identidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso el sacrificio redentor de la cruz tendrá su eficacia, tendrá su mérito, bien, son todas las grandes verdades que se aprenden en la cristología, pero que se actúan ahí en el sacrificio redentor. Y justamente es el que puede llevar de la muerte a la vida, del dolor al gozo,
de la humillación a la glorificación, y es la que pone ese orden. Dice Newman que justamente el orden está puesto por la cruz de Cristo y debe ser el orden que nosotros también tenemos que seguir en nuestra vida, buscando primero eso, la obediencia, la fe, la abnegación, el sufrimiento que viene con todo ello, y desde allí iremos hacia la gloria. Es justamente la última observación que Newman hace en este sermón. Dice Newman, podría suponerse que porque la doctrina de la cruz nos da tristeza, se sigue de allí que el Evangelio sea una religión triste. Y dice Newman, el salmista enseña, los que siembran entre lágrimas cosecharán con alegría. Y nuestro Señor dice, los que lloran serán consolados. Que nadie se vaya con la impresión de que el Evangelio nos hace tener una visión tenebrosa del mundo y de la vida. Nos impide, sí, tener una visión superficial y hallar una alegría vana y transitoria en lo que vemos. Pero nos prohíbe gozar inmediatamente, solo para garantizar el gozo en la verdad y en plenitud más adelante. Y tiene esta frase admirable. Solo nos prohíbe comenzar por el gozo. Solo dice, si tú comienzas por el placer, terminarás en el dolor. Nos manda a comenzar con la cruz de Cristo, y en esa cruz encontramos pena al principio, pero en un momento la paz y el consuelo aparecerán a partir de la pena. Esa cruz nos llevará a la aflicción, al arrepentimiento, a la humillación, a la oración, al ayuno. Nos apenaremos por nuestros pecados, nos afligiremos con los sufrimientos de Cristo, pero todo este dolor resultará beneficioso. Más aún será sufrido en una alegría muchísimo más grande que la que da el mundo, aunque las atolondradas mentes mundanas no lo crean y ridiculicen la idea, porque jamás han gustado de ella y consideran todo una mera cuestión de palabras que las personas religiosas piensan decente y apropiado usar y tratan de creérselo y llevar a otros a creerlo, pero que ninguna realmente siente. Ahí está el liberalismo de su tiempo. Una religión puramente aparente, superficial, olvidada de la cruz de Cristo, que la nombraba, sin duda, pero que no la creía en profundidad. Esta frase que acabo de leer, la verdad que merece una gran reflexión. ¿Cómo habría que decirle a todo este mundo que desesperadamente busca la felicidad en esta tierra? Los jóvenes, principalmente. Si empiezas por el placer, terminarás en el dolor. La cruz, que es la medida de todas las cosas, nos da otra lección. Nos enseña otro camino. Nos marca otra dirección. Si hemos nacido en este mundo que está asignado por el pecado de nuestros primeros padres, si hemos nacido en este mundo donde todo parece rebelarse contra Dios, y justamente en esa rebeldía contra Dios se caen tan tremendos sufrimientos, si estamos aquí en este mundo, bien, no pensemos que es el paraíso terrenal, sino más bien, como lo decimos en la oración, en este valle de lágrimas. Y justamente Cristo ha venido a llevarnos de este valle de lágrimas a la gloria que Él mismo quiere darnos en la patria celestial.
Pero para eso tenemos que pasar por la purificación de este mundo y por la purificación de la cruz. La cruz es como se purifica este mundo. Cuando a nosotros nos sobrevenga